Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar.
¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, Maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Les saludamos, queridos amigos, desde el programa Tiempo de Paz, en la serie que hemos llamado Maravillas de Dios. Hoy el tema será Ven fuera, una invitación para asomarnos al poder del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Al abrir la palabra de Dios, queremos pedir la bendición del Señor sobre su mensaje. Te invito a orar. Nuestro Dios, bendice tu palabra y nuestros corazones sean abiertos a tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Una enfermedad de juventud, una enfermedad trágica, vino sobre el hogar que ya había sido golpeado más de una vez por la tragedia. Nos referimos a aquella casa situada en Betania, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, donde Jesús encontraba reposo, amigos, un refrigerio para su corazón que muchas veces, atormentado ante la incredulidad de la gente, se dolió. Como hemos visto en otros programas, el Señor también se entristece. Él puede sufrir, Él puede tener conflictos. Si Dios enfrenta la tristeza y el conflicto, no es de extrañar que sus hijos sean también confrontados al valle de las lágrimas, al pesar, a la tristeza. Por lo tanto, si nos corresponde enfrentar estas situaciones, no dudemos de la comprensión de Dios y, lo que es más importante, de su presencia y de su apoyo en los momentos de dificultad. Dice el Salmo 91, tantas veces citado, pero muchas veces no comprendido: con Él estaré yo en la angustia. Es la promesa del Señor para cada hijo fiel. Si bien muchas veces bajo las alas del Todopoderoso encontraremos refugio, no es menos cierto que encontraremos también el consuelo para nuestras tristezas, la fortaleza para los momentos de debilidad y el refugio donde acudir en los momentos de dificultad,
en los momentos donde una grave enfermedad se cierne sobre nosotros. Podemos ir confiadamente. El Señor nos dice, venid a mí, ven a mí y encontrarás descanso para tu corazón. Mi yugo es liviano, ligera mi carga. El Señor invita a poder acudir en nuestras sombras y tristezas a Él. Leyendo en la palabra de Dios, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Este hogar, como dijimos, ya no tenía en su seno a sus padres. Era una familia atípica. Estaba conformada por su hermano, varón, y 2 hermanas. Presumiblemente, Marta era la mayor de ellas. Y en el hogar, la ausencia de un varón hubiera sido catastrófica, pero eso se estaba produciendo. Lázaro estaba enfermo. En la época del Señor, una época en gran medida afectada por la tradición patriarcal, la presencia de un varón implicaba protección, respeto. Era un tiempo antiguo, distinto de los tiempos actuales. Y cuando Lázaro enfermó, las hermanas vieron allí otra vez el golpe del dolor y la tragedia. Se acercaba a ellos un desenlace triste si no intervenía pronto el poder divino. La palabra de Dios dice que ellas enviaron un mensajero a buscar al Señor. Y el mensajero regresó con las enigmáticas palabras pronunciadas por Jesús. Verso 4 de San Juan 11. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en el mismo lugar donde estaba. Es curioso, llama la atención y uno se pregunta si lo amaba, ¿por qué se quedó allí? Esta pregunta no surge solamente en nuestro corazón, surge en todo lector de la Biblia y en la gente de aquel tiempo también surgió, especialmente en Marta y María, pero fueron consoladas con esta frase que traía el mensajero. La enfermedad esta no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pensaron, Lázaro seguramente va a mejorar, pero la enfermedad avanzó. Y pronto esa casa estaba marcada por los signos del duelo, el dolor, la tristeza de la muerte. Acto seguido, la Biblia muestra a Jesús dirigiéndose al lugar. Las palabras del Señor siempre fueron enigmáticas en situaciones tales. Nuestro amigo Lázaro dijo, duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, no acostumbrados a esta situación o a este tipo de argumentos, razonaron como siempre nosotros razonamos. Si el enfermo se alimenta, va a estar bien. Si duerme, está descansando, cuánto mejor. Pero Jesús hablaba y se refería al reposar de la muerte. En la Biblia es comparada la muerte de los amados de Dios con el reposar del sueño. Entonces, dice la Escritura, les dijo con claridad, Lázaro ha muerto, pero voy a despertarle. Queridos amigos, cuando Jesús se aproximó a la aldea, le incomodó la situación que se daba en los funerales del pueblo hebreo. Era una situación de exacerbación de los sentimientos, que se contrataba a plañideras, personas que debían manifestar externamente un dolor abrumador. A Jesucristo esas situaciones le incomodaban porque revelaban de una u otra manera la
incredulidad y el escepticismo de la gente respecto a la condición de la muerte de los amados de Dios. No es de extrañar que hoy en día se repitan situaciones similares. Las personas dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que ocurrir a mí? ¿Por qué nuestra casa? Sin embargo, somos conscientes de otros acontecimientos lamentables en otras personas. La pregunta podría hacerse de otra manera. Quizá en respuesta a la pregunta ¿por qué a mí? Podríamos también preguntar ¿por qué a ti no? Siendo parte de la humanidad, siendo que compartimos el mismo cielo, las mismas nubes, el mismo sol, siendo que compartimos una misma naturaleza, pecaminosa, carnal, y también una naturaleza mortal. Todos estamos expuestos día a día a la muerte. Llama la atención que algunos, en su ingenuidad de la fe, piensan, como pensaban los primeros cristianos, que serían liberados de pasar por la experiencia de la muerte. A esto Pablo tuvo que aludir y corregir cuando dijo, queridos amigos, hablando a sus creyentes, a los creyentes de la época, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no tengan pena o se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Los amados de Dios pueden enfermar. Nos abocaremos a este tema en el próximo episodio de este programa, pero hoy queremos señalar que un amado de Dios había enfermado. Se llamaba Lázaro, identificado por sus hermanas simplemente con esta frase ante el Señor. El que amas está enfermo, mandaron decir. El amor del Señor permanece con sus escogidos todo el tiempo, en bonanza o en enfermedad, con frío o con calor, con o sin dificultades. Podemos catalogar el amor de Cristo como un amor fiel, permanente, inconmensurable y también inamovible. Podránse mudar los sentimientos de una madre por sus hijos. Podrán, dice el poema, mudar los astros sus senderos fijos. Pero nunca cambiará el amor providente de Jehová. El Señor permanece allí y aun cuando el corazón de Marta y María se condolían por su hermano que había dormido el sueño de la muerte, el poder de Cristo estaba sustentándoles y fortaleciéndoles para apurar esa amarga copa de la despedida de un ser querido. Cuando Jesús regresó a la aldea, venía precedido por gente que anunció que el Señor se acercaba a Betania. Por lo cual, un mensajero llegó a casa de ellos diciéndole, el maestro está afuera. Como hemos explicado, no estaba fuera de la casa. Se había mantenido a una distancia prudente como para tener un diálogo sensible, íntimo, con las principales afectadas, Marta y María. Acudieron a él y con tristeza y sinceridad le expresaron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era una especie de reproche velado, que luego fue mitigado con las palabras, pero yo sé que todo lo que tú pidieras al Padre, Él lo dará. Se abría el corazón a una esperanza. Y es cierto lo que decía ella. Si hubiera estado Jesús, la muerte no podría haber entrado al lugar donde estaba el autor de la vida. Jesús dejó avanzar la muerte para luego hacerla retroceder victoriosamente. Él pronto sería señalado
como el autor de la vida y el autor de la resurrección de los amados muertos. Sin embargo, la palabra de Dios indica que Jesús quiso ir al sepulcro. Cuando salían, al ver la tristeza de la gente, la Biblia destaca en uno de los versículos más breves de la Escritura una frase singular. Dice el versículo 35 de San Juan 11, Jesús lloró. Su cuerpo se estremeció bajo un profundo sollozo que expresaba la tristeza del corazón de Cristo. Quienes han profundizado acerca del llanto de Jesús saben que Jesús no lloraba por Lázaro, porque él había acudido a resucitarlo. ¿Por qué lloraba Jesús? Lloraba el Señor porque su corazón se hacía uno con la humanidad. Le afligían las penas de la humanidad. Le afligía el ver rostros desconsolados. Pero en forma especial, el corazón de Jesús se sentía entristecido porque estando en presencia del Redentor del mundo, los hombres lloraran a sus muertos con desesperación. Queridos amigos, en el llanto de Jesús no había un reproche. No era que él lloraba por ver tanta incredulidad, como algunos han señalado, si bien es cierto, pero su tristeza era porque comprendía los males de la humanidad, comprendía que al ser humano le cuesta creer en tales condiciones. Esos son resultados del alejamiento de Dios, de la falta de alimentar la fe con la palabra y las promesas del Señor. Y esa condición al Señor le entristecía. A Jesús le entristece nuestra falta de fe. A Jesús le entristece nuestra poca atención que damos a su palabra. A Jesús le entristece que nosotros escojamos lamentarnos de nuestros males en vez de pedir de Él la solución a nuestras angustias. Acudió a la tumba, dice la Biblia. Pidió que fuera removida la piedra que sellaba el lugar. Luego, puesto en pie, llamó por nombre al muerto. Lázaro, dijo, ven fuera. La gente quedó estupefacta. Atónitos presenciaba la escena. Apareció el muerto con sus vendajes todavía puestos, movilizándose con dificultad hacia la entrada, el umbral de la caverna aquella, del sepulcro. Jesús dio una orden, desátenlo y déjenlo ir. Podríamos señalar que singularmente el velorio se transformó en una fiesta. Se terminó. Jesús había demostrado su poder sobre la muerte. En su alegría por este acontecimiento, un predicador señalaba así. Preguntaba a su congregación, ¿saben por qué dijo Lázaro, ven fuera? Porque si hubiera dicho, ven fuera, todos los muertos de la comarca hubieran salido de sus sepulcros. Esta simpática declaración tiene algo de verdad. Contiene una verdad importante. Jesucristo es el autor de la vida y la resurrección. Podemos creer que el Señor cumplirá su promesa, como Él lo señaló, de traer a la vida a aquellos que han muerto creyendo en Él. Las buenas nuevas de la resurrección pasaron de boca en boca. La comarca fue llena de la noticia maravillosa de que había un hombre llamado Jesús que tenía el poder sobre la muerte. Ya había dicho el Señor a la hija de Jairo, Talita cumi, levántate, niña. Ya había el Señor consolado a la viuda en la aldea de Naín, trayéndole a su hijo a la vida de nuevo. Pero este hecho con Lázaro era mucho más gravitante. ¿Por qué? Porque Lázaro había estado muerto
no por un momento, sino que había estado muerto durante 4 días. Las hermanas se habían opuesto. Señor, no. Es que ya es de 4 días. Pero el Señor les había dicho, no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. No había poder alguno que retuviera a un muerto ante la voz de Jesucristo. Y esto nos da esperanza, nos da claridad respecto a lo que podemos esperar. La palabra de Dios habla acerca de la resurrección. Jesucristo hace una diferencia entre 2 resurrecciones. Hablando acerca de la resurrección primera, Jesús dijo, es la resurrección de los justos. Allí recompensará el Señor a todo aquel que ha creído y ha obrado en el nombre del Señor, haciendo su voluntad. La otra resurrección, la segunda, después del milenio, es llamada en la Escritura la segunda resurrección, a la cual solamente vendrá aquel que haya negado al Señor y se haya negado a creer en el Evangelio. Y la palabra de Dios destaca que serán multitudes las que hayan rechazado el mensaje salvador de Cristo. Damos gracias a Dios porque la Biblia habla de una gran multitud vestida de robas blancas que estarán en la presencia del trono de Dios y del Cordero. Serán los trofeos traídos del reino de la muerte al reino de la vida del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación y esperanza. Te invito a creer en Él. Te invito a echar tu suerte con el Señor Jesucristo. Podría ser que la enfermedad golpeara nuestra puerta. No debemos temer a la muerte en la presencia del Autor de la vida y la resurrección. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por tus promesas de vida eterna, por aquella ciudad donde no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Creemos en Jesús y aceptamos sus promesas de salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios es el Dios de lo imposible, es el gran yo soy, eterno el Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana nuestros corazones llenos de amor. Quien da vista ciego
es el Dios de lo imposible. Él fue ayer, es hoy, por siempre. Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.